A los 9 años, Isabel de Francia fue obligada a casarse con Ricardo II de Inglaterra. ¿Qué secretos ocultaba esta unión? Descubre la trágica historia de una princesa niña, su lucha por la supervivencia y un matrimonio marcado por el dolor. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, la vida en la corte francesa del siglo XIV. Tú eres Isabel, una niña princesa, rodeada de lujo, pero también de rígidas normas y expectativas. Los tapices de ricos colores adornan las paredes de tu habitación, pero la libertad que podrías desear se encuentra más allá de sus hilos. Tu infancia transcurre entre juegos en los jardines reales, pero siempre vigilada, siempre guiada hacia el papel que la sociedad espera de ti, una reina, una pieza en el tablero político. Las lecciones de etiqueta, música y danza llenan tus días. Aprendes a comportarte como una futura reina, a controlar tus emociones, a ocultar tus miedos. Las damas de compañía te enseñan los intrincados protocolos de la corte, la importancia de cada gesto, cada mirada. Es un mundo fascinante, pero también sofocante, donde cada movimiento está calculado, cada palabra pesada de significado. A pesar del lujo que te rodea, la sensación de encierro es palpable. Eres una niña, pero tu destino ya está escrito, predeterminado por las ambiciones de los adultos que te rodean. El amor, la amistad, la simple alegría de la infancia parecen desvanecerse en un laberinto de intrigas políticas y alianzas estratégicas. ¿Era realmente dorada tu infancia o una prisión disfrazada de paraíso? Pero ¿quiénes eran los Capetos y qué significaba su legado para ti, Isabel? Imagina la enorme presión de ser heredera de una dinastía que había reinado Francia durante siglos. Sus reyes habían consolidado el poder, expandido el territorio y dejado una marca imborrable en la historia. Tú, pequeña princesa, eras una pieza clave en ese complejo juego de poder, una pieza que podía ser movida a voluntad. El reino, aunque aparentemente poderoso, era un crisol de intrigas políticas. Nobles ambiciosos conspiraban constantemente, buscando aumentar su influencia y poder. Matrimonios estratégicos como el tuyo eran herramientas esenciales para mantener el equilibrio o para romperlo, dependiendo de las circunstancias. Tu futuro esposo no era solo un hombre, sino una pieza en un tablero de ajedrez mucho más grande. La herencia de los Capetos era un peso considerable. No solo se trataba de tierras y riquezas, sino de la responsabilidad de gobernar un vasto reino, de mantener la paz y la prosperidad, y de defender los intereses de Francia contra sus enemigos. Tu matrimonio, por lo tanto, no era un asunto personal, sino una decisión política de la mayor importancia, con consecuencias que podrían determinar el destino de la nación. Piensa en esto. Tú, una niña, convertida en una pieza clave en el tablero de juego de reyes y reinas. Tu matrimonio no era una cuestión de amor, sino una herramienta política, una forma de asegurar alianzas, consolidar poder y expandir territorios. Imagina los tratados secretos, las negociaciones en salas opacas, donde tu destino se decidía sin tu voz. Para los reyes, el matrimonio era una estrategia. Unir a dos reinos enfrentados, sellar una tregua o incluso iniciar una guerra, todo podía depender de la unión de dos familias reales. Tu futuro esposo, un rey, un príncipe o incluso un noble poderoso, representaba una apuesta política, una ficha en el juego del poder. ¿Te imaginas el peso de esa responsabilidad? A través de tu matrimonio, se buscaba la paz o la expansión, la riqueza o la seguridad. No importaba tu edad, tus deseos o tus sentimientos, eras un peón en un juego mucho más grande que tú. Se te veía como un símbolo, una garantía de poder y estabilidad, un medio para alcanzar objetivos políticos, nada más. Pues bien, imagina a Eduardo II, tu futuro esposo. No era el príncipe guerrero que todos esperaban. Le interesaba más la belleza y el lujo que las batallas y la política. Se le conocía por su gusto por la vestimenta fina, las joyas y el arte, rasgos que en la época algunos consideraban poco masculinos. Su personalidad era, digamos, compleja. Era un hombre de gustos refinados, pero también inestable y con decisiones impulsivas.
Su ambición, aunque presente, no era la típica ambición de un rey guerrero. Eduardo no ansiaba expandir el reino mediante conquistas sangrientas. Sus anhelos se centraban más en el esplendor de su corte, en el mecenazgo de las artes y en el mantenimiento de la paz, aunque a veces esto le costara la estabilidad política. Priorizaba la ostentación y el lujo por encima de la estrategia militar y la consolidación del poder a través de la guerra. Quizás su falta de interés en la guerra tradicional fue su mayor debilidad. En un mundo donde la fuerza militar definía el poder, la preferencia de Eduardo por la diplomacia y la cultura lo colocó en una posición vulnerable. Sus enemigos aprovecharon su falta de agresividad y su tendencia a delegar en favoritos, utilizando eso en su contra. Mientras tú, una niña, te convertías en una pieza en su juego político, él jugaba el suyo, un juego mucho más delicado y menos predecible que el de las batallas campales. Así que ahí estaba tú, pequeña Isabel, a punto de embarcarte en un viaje que cambiaría tu vida para siempre. El puerto bullicioso, un mar de caras desconocidas, el olor salado del mar, todo era nuevo, abrumador. Tus padres, el rey y la reina, te rodeaban con un afecto que intentaba disimular la tristeza inminente. Un abrazo apretado de tu madre, una palmada en el hombro de tu padre, palabras de ánimo que se perdían en la inmensidad del momento. La separación fue difícil, un silencio pesado que resonaba más que cualquier lamento. Hermanas y hermanos, tíos y tías, todas esas caras familiares se iban borrando de tu vista a medida que el barco se alejaba de la costa. Las lágrimas, que habías contenido con fuerza, comenzaron a brotar, un reflejo de la incertidumbre que te aguardaba en una tierra extraña. ¿Te adaptarías? ¿Te aceptarían? Las preguntas resonaban en tu joven corazón. El viaje fue largo y extenuante. El balanceo constante del barco, el sonido de las olas, todo contribuía a la sensación de soledad que te embargaba. Pensabas en tu familia, en los juegos en el palacio, en las risas compartidas, un dulce recuerdo agridulce, un contraste doloroso entre el pasado y el futuro incierto que te esperaba en Inglaterra. Tu pequeña mano aferraba un pequeño amuleto, un recuerdo de casa, un pequeño consuelo en medio de la tormenta. Y de repente, allí estabas, en la corte inglesa, un mundo completamente diferente al tuyo. Castillos imponentes, tapices lujosos y un protocolo que te resultaba extraño y abrumador. Cada mirada, cada gesto, tenía un significado oculto que tenías que aprender a descifrar. Las damas de compañía, con sus vestidos suntuosos y sus miradas inquisitivas, te observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Te sentías pequeña, desubicada, una extranjera en una tierra desconocida. El idioma, por supuesto, era una barrera. Tú solo hablabas francés y aunque algunos intentaban comunicarse contigo en un francés torpe, la mayoría hablaba inglés, una lengua que te sonaba extraña y difícil de entender. Te sentías aislada, incapaz de expresar tus pensamientos y sentimientos con fluidez. La comida, también, era diferente. Sabores nuevos, especias desconocidas, todo era un desafío para tu paladar acostumbrado a la cocina francesa. Pero poco a poco comenzaste a adaptarte. Aprendiste algunas palabras en inglés, observaste las costumbres de la corte e imitaste el comportamiento de las damas de compañía. Descubriste que, a pesar de las diferencias culturales, había gente amable que te ayudaba y te guiaba. Empezaste a sentirte un poco más segura, un poco menos sola en ese mundo desconocido. Aunque la tristeza por tu hogar seguía presente, la curiosidad por tu nueva vida comenzaba a florecer. Y llegó el día. Te ves reflejada en un espejo, un mar de seda y oro te envuelve. El peso de la corona, aún sin posarse sobre tu cabeza, ya se siente en tus hombros. Es una carga imponente, un símbolo de un destino que no elegiste, pero que ahora te pertenece. La presión es inmensa, la mirada de tu madre, distante, no te ofrece consuelo. Solo el brillo implacable de las joyas refleja tu propio miedo. La ceremonia es un torbellino de cantos gregorianos, incienso, y la solemne presencia de la nobleza inglesa. Eduardo, imponente en su armadura, te espera al final del largo pasillo.
Sus ojos, aunque amables, no ocultan la distancia que existe entre ustedes, una distancia de culturas, de edades, de mundos. Tú caminas, una figura pequeña en un mar de tela y ceremonia, hacia un futuro incierto. Las palabras del sacerdote se pierden en un zumbido lejano. Sientes la fría corona sobre tu cabeza, un peso literal y metafórico que te aplasta. Es el símbolo de tu nueva vida, un matrimonio que te une a un reino desconocido, a un hombre mayor, a un futuro incierto y lleno de desafíos. El anillo, un círculo perfecto, se siente pesado en tu dedo. Un nuevo capítulo empieza y tú, pequeña princesa, te encuentras sola en su centro. El velo se levantó y ahí estaba él, Ricardo II, imponente sí, pero también distante. Tu joven mirada se encontró con la suya, fría y calculadora. Los primeros meses fueron un torbellino de ceremonias, de miradas furtivas y de silencios incómodos. Te sentías una extraña en una corte opulenta y llena de intrigas, una niña perdida en un juego de adultos que no comprendías. Ricardo era un hombre de carácter complejo, un rey joven con una personalidad volátil. Un día te sonreía con una amabilidad engañosa, al siguiente te ignoraba por completo. Su afecto era un capricho, un regalo fugaz que te dejaba con más preguntas que respuestas. La soledad se convirtió en tu fiel compañera en aquel palacio inmenso. La intimidad conyugal era un terreno aún más incierto. Ricardo, más interesado en la política y en sus propios caprichos, te dejaba a un lado, relegándote a un papel decorativo en su vida. La pasión brillaba por su ausencia, sustituida por un vacío glacial que se instalaba entre vosotros. La presión de la corte, las expectativas y la ausencia de afecto auténtico se convirtieron en tus pesadillas nocturnas. Pero la corte inglesa era un nido de víboras. Tú, apenas una niña, eras un peón en un juego mucho más grande. Roger Mortimer, el amante de tu madre, la reina Isabel, era la sombra que se cernía sobre el reino, manipulando a todos, incluso a tu propio marido. Su influencia era palpable, una presencia opresiva que te impedía respirar con libertad. Ricardo II, aún inexperto en la política, era fácilmente influenciado por la poderosa figura de Mortimer, lo que te dejaba a merced de sus intrigas. La ambición de Mortimer era desmedida. No solo controlaba a la reina, sino que también buscaba apoderarse del poder real, utilizando a Ricardo II como un títere. Tú te convertiste en una pieza clave en sus juegos de poder. Tu posición como reina, aunque nominal, podía ser usada para legitimar sus acciones o para ser sacrificada si sus planes fracasaban. La tensión en la corte era palpable, un silencio pesado que ocultaba cuchillos afilados y traiciones inminentes. Sentías la presión constante de Mortimer, su mirada penetrante que te seguía a todas partes. Cada decisión que tomabas era analizada, cada palabra pesada con un significado oculto. Era una lucha constante por mantener tu propia integridad, por no ser una marioneta en sus manos. La inocencia de tu juventud se desvanecía rápidamente, reemplazada por un miedo profundo y una creciente determinación de sobrevivir a la vorágine política que te rodeaba. La vida en la corte, que inicialmente había parecido un cuento de hadas, se transformaba en una pesadilla. Esa sombra, Roger Mortimer, tejió una intrincada red de conspiraciones. ¿Te imaginas, tú, una niña, viendo cómo los nobles ingleses, hambrientos de poder, se movían en secreto, susurrando traiciones en los pasillos del palacio? La lealtad era un lujo que pocos podían permitirse, y la ambición, una fuerza imparable que amenazaba con engullir a tu propio rey, Eduardo II. La caída de Eduardo II no fue un evento repentino, sino el resultado de años de descontento y maquinaciones. Los varones, cansados de su reinado considerado débil e ineficaz, conspiraron para derrocarlo. Recuerda que la imagen del rey era crucial, y la suya se estaba desmoronando bajo el peso de las acusaciones de incompetencia y falta de liderazgo. Mortimer, con la reina Isabel como aliada, aprovechó la situación. Fue una traición a gran escala, una conspiración que involucró a poderosos varones y ambiciosos cortesanos.
Imagina la tensión, el miedo, la incertidumbre que reinaba en la corte mientras la trama se desarrollaba y el golpe de estado se acercaba. El poder cambiaría de manos para siempre y tú, pequeña princesa, te verías envuelta en este torbellino. Así que, imagínate, Eduardo III, un niño apenas coronado, y tú, Isabel, su madre, con Mortimer a tu lado, manejando los hilos del poder. No era un reinado compartido en el sentido tradicional, ¿verdad? Él, el rey, un títere en manos de una reina ambiciosa y su amante. Mortimer, el verdadero rey en la sombra, dictaba las leyes, controlaba el ejército, todo desde las sombras, mientras tú, Isabel, te convertías en la figura pública, la reina que ostentaba el poder, pero sin el verdadero control. Tú, Isabel, te beneficiaste enormemente de esta alianza. Recuperaste el prestigio perdido, la influencia, la seguridad, pero ¿a qué precio? El joven Eduardo III creció viendo cómo su reino era gobernado por otros, cómo su madre y su amante compartían el poder, desviándolo del camino que le correspondía. ¿Te imaginas la frustración, la impotencia? Mientras Mortimer manejaba todo, consolidando su poder, tú estabas ahí en el centro, disfrutando del lujo y el poder, pero también quizás sintiendo un poco el peso de la corona que no era realmente tuya. Esta complicidad, esta extraña danza de poder entre tú, Isabel y Mortimer, sentó las bases del reinado de Eduardo III, pero también sembró las semillas de su futura rebelión. Él observaba, aprendía y tramaba su propia estrategia para recuperar el control de su propio reino. Piensa en ello. Fue la ambición de Isabel y la manipulación de Mortimer lo que forjó al rey que Eduardo III llegaría a ser. Pero ese control, querido mío, no duraría para siempre. Eduardo III crecía, y con él la inquietud entre los nobles ingleses. Veías cómo la influencia de Mortimer se volvía cada vez más cuestionada, su poder cada vez más precario. La gente susurraba sobre la necesidad de un rey de verdad, un rey que gobernara sin la sombra de la regencia. Llegó el momento en que Eduardo III alcanzó la mayoría de edad. Piensa en la tensión, la expectativa palpable en la corte. Un joven rey, listo para tomar las riendas de su reino. Pero Mortimer, aferrado al poder, no se lo iba a poner fácil. La lucha por el control estaba a punto de estallar. Y así fue. Eduardo III, con la ayuda de aliados estratégicos, dio un golpe de estado. Imagínate la escena, la caída de Mortimer, el fin de la tutela. El joven rey, finalmente libre, listo para gobernar por sí mismo. Un nuevo capítulo en la historia de Inglaterra comenzaba. Y así, tú ves cómo la situación cambia. Eduardo III, ya un joven rey, no iba a tolerar por más tiempo la influencia de Mortimer. La sombra del amante de su madre se cernía sobre su reinado, un recordatorio constante de la debilidad percibida de Isabel. La presión de los nobles, cansados del poder despótico de Mortimer, se hizo insoportable. El momento de la venganza se acercaba, la conspiración se teje en silencio en los pasillos del poder. Alianzas secretas, susurros en la oscuridad y la promesa de una nueva era para Inglaterra. Tú eres testigo de cómo la red se estrecha alrededor de Mortimer. Cada movimiento calculado, cada paso planeado con precisión. La caída del favorito real era inminente. Un golpe de estado silencioso pero mortal. El arresto de Mortimer fue rápido y brutal. Imagínate tú la escena. Soldados reales irrumpiendo en la cámara del amante de Isabel, sorprendiéndolo en medio de la noche. Sin posibilidad de escapar, Mortimer es llevado a Londres. Su poder y su influencia se desvanecen en un instante. El juicio fue una farsa, una mera formalidad para legitimar la ejecución que ya estaba decidida. Finalmente, la ejecución. Tú ves a Mortimer colgado en Tyburn, su cuerpo inerte balanceándose al viento. Un final ignominioso para un hombre que alguna vez había ostentado un poder inmenso. Con su muerte se cierra un capítulo oscuro en la historia de Inglaterra. Un capítulo marcado por la ambición, la traición y el fin de una relación que había marcado el destino de una nación. Un fin para el amante de Isabel, un comienzo para el reinado de Eduardo III.
Con Mortimer fuera del camino, la influencia de Isabel de Francia en la corte inglesa se hizo aún más evidente. Tú ya sabes que ella nunca abandonó su ambición y su deseo de proteger a sus hijos. A pesar de la creciente madurez de Eduardo III, Isabel seguía tejiendo redes de poder, utilizando su experiencia y conexiones para influir en las decisiones políticas. Su papel no se limitaba a intrigas palaciegas. Tú verás cómo Isabel se involucró activamente en asuntos de Estado, asesorando al joven rey y manipulando las alianzas estratégicas de Inglaterra. Su experiencia política, forjada en las luchas del poder francés, era un arma poderosa en la corte inglesa. Esta influencia, a veces sutil, a veces descarada, moldeó el curso de la política inglesa durante años. Recuerda que a pesar de las críticas y los enemigos que se le oponían, Isabel se mantuvo firme en su posición. Su habilidad para navegar las complejidades de la política inglesa, para tejer alianzas y neutralizar a sus rivales, la convirtió en una figura política influyente, incluso después de la ejecución de Mortimer. Su legado, aunque controvertido, dejó una marca indeleble en la historia de Inglaterra. Pero tú ya sabes que en la época medieval, el matrimonio no era una cuestión de amor romántico, ¿verdad? Era una herramienta política fundamental. Piensa en ello, las alianzas matrimoniales sellaban pactos entre reinos, aseguraban la sucesión al trono y consolidaban el poder de las familias reales. Para Isabel, su matrimonio fue, desde el principio, un instrumento para la estabilidad política inglesa, una pieza en el juego de poder de la época. Casarse con Eduardo II fue una decisión estratégica, no una elección personal. Imagínate, el matrimonio de Isabel garantizaba la paz entre Inglaterra y Francia, dos potencias en constante lucha. Además le daba a ella, una niña prácticamente, el acceso al poder, aunque a través de un matrimonio que la sometía a la voluntad de su esposo y a las intrigas de la corte. Un matrimonio que la haría reina, pero también la convertiría en una pieza clave en el tablero político. Tú comprenderás que su matrimonio, aunque forzado y trágico en muchos aspectos, fue también una pieza crucial en el juego de poder de la época. Era una herramienta para asegurar la estabilidad política y la supervivencia de los diferentes reinos. El matrimonio de Isabel no fue una excepción, y sus consecuencias se extenderían por décadas, marcando el curso de la historia inglesa y francesa. Pero, ¿qué queda de Isabel después de todo este drama? Aunque su vida fue trágica y su reinado breve, su matrimonio tuvo consecuencias políticas importantes. Piensa en ello, su unión con Ricardo II, aunque desafortunada para ella, afectó las relaciones entre Francia e Inglaterra, influyendo en el curso de la Guerra de los 100 años. No fue un reinado glorioso, pero sí un eslabón clave en una época turbulenta. Su figura, a menudo olvidada en los grandes relatos históricos, nos recuerda la fragilidad de las mujeres en un mundo dominado por hombres. Su historia, aunque marcada por la tristeza, sirve como un recordatorio del coste humano de las ambiciones políticas. Tú puedes aprender de su historia, viendo cómo las decisiones de los poderosos afectaron profundamente la vida de una niña. A pesar del olvido, Isabel representa un símbolo de resistencia silenciosa. Su breve reinado, aunque lleno de adversidades, dejó una marca en la historia, aunque sea una pequeña. Su historia nos invita a recordar a las mujeres que, a pesar de estar en la sombra, contribuyeron a moldear el pasado. Tú puedes investigar más sobre ella y descubrirás que su legado es más complejo de lo que parece. Su vida, marcada por la tragedia desde su temprana edad, encontró un final igualmente desolador. A sus 29 años, Isabel, la reina que nunca quiso ser, sucumbió a la enfermedad. Imagina la escena. Un castillo sombrío, una cama de dosel adornada con telas pesadas, y tú, observando cómo la vida se desvanece de sus ojos. La enfermedad, probablemente una de las muchas plagas que azotaban Europa en esa época, consumió su cuerpo joven. La muerte llegó silenciosa, robando a Isabel de un mundo que nunca la había comprendido.
Piensa en la soledad que debió sentir en sus últimos momentos, lejos de su familia y rodeada de una corte que la veía más como una pieza en un tablero de ajedrez político que como una persona. Su partida fue un susurro en medio de las intrigas y las guerras de un siglo turbulento. Su sepultura, como su vida, estuvo marcada por la simpleza y la tragedia. No hubo fastuosas ceremonias ni elaborados monumentos. Imagino una fría piedra, una inscripción breve, apenas un susurro en la inmensidad de la historia. Un lugar modesto, lejos de la pompa y el brillo de la corte, un reflejo de la vida discreta y a menudo olvidada de una princesa forzada a un matrimonio infeliz. Piensa en otras princesas de la época tú. ¿Cuántas fueron obligadas a casarse con hombres que apenas conocían a edades tan tempranas? Isabel no fue un caso aislado. La política matrimonial medieval era brutal, un tablero de ajedrez donde las mujeres eran piezas sacrificables para asegurar alianzas y poder. Su destino, sin embargo, se tiñó de una particular tristeza, una soledad que quizás otras princesas, aunque también desgraciadas, no experimentaron con tanta intensidad. A diferencia de otras, Isabel llegó a un reino extranjero, sin la red de apoyo familiar que a veces amortiguaba el impacto de un matrimonio arreglado. Imagina la soledad, el miedo, la incomprensión. Otras princesas quizás encontraron consuelo en damas de compañía o familiares cercanos. Isabel, en cambio, se enfrentó a una corte hostil y a una cultura completamente distinta. ¿Te imaginas la carga emocional que eso representaba? Considera el caso de otras princesas que, aunque también forzadas a casarse, encontraron algún grado de felicidad o estabilidad. Tal vez una relación relativamente armoniosa, o al menos una corte menos hostil. La historia de Isabel, sin embargo, destaca por su profunda tristeza y falta de apoyo, incluso en su propia familia. Su vida nos muestra la crueldad extrema que podía alcanzar el matrimonio forzado en la época, un destino que muchas otras sufrieron, pero pocos con tanta intensidad. Pero ¿cómo ha perdurado la memoria de Isabel a través del tiempo? Piensa en ello. No fue una reina poderosa que dejó un imperio tras de sí, ¿verdad? Sin embargo, su historia, tan trágica y temprana, ha resonado a lo largo de los siglos. Su corta vida, marcada por un matrimonio forzado y la inestabilidad política, la ha convertido en un símbolo, en un personaje que despierta la fascinación y la compasión. A pesar de la escasez de retratos contemporáneos, la imagen de Isabel ha sido recreada a través de la literatura y el arte posterior. Imaginemos por un momento cómo los artistas del Renacimiento o los escritores románticos, siglos después, la habrían imaginado. Una princesa frágil, víctima de las circunstancias, un símbolo de la crueldad de la política matrimonial. Depende de la época y la perspectiva, ¿no crees? En la literatura, Isabel ha sido representada de diversas maneras, desde la víctima inocente hasta un personaje más complejo, con sus propias fortalezas y debilidades. Su historia ha servido como inspiración para novelas, poemas y obras de teatro, adaptándose a las sensibilidades de cada época. Recuerda, su imagen ha evolucionado con el tiempo, reflejando los cambios en la percepción del matrimonio infantil, la condición femenina y el poder político. Piensa en ello tú. Isabel, una niña arrebatada de su infancia, convertida en una pieza en un juego de poder que jamás comprendió. Su historia no es solo una tragedia personal, sino un reflejo crudo de una época donde las alianzas políticas se sellaban a costa del bienestar de los individuos, especialmente de las mujeres. Su corta vida, marcada por la obligación y la separación de todo aquello que amaba, nos deja una profunda reflexión sobre la crueldad del poder. No fue una reina victoriosa ni una figura histórica que cambiara el curso de los eventos políticos. Sin embargo, su historia permanece un silencioso grito contra la opresión, contra la instrumentalización de la inocencia. Su recuerdo nos sirve para cuestionar las estructuras de poder que se aprovechan de la debilidad y la vulnerabilidad de los más indefensos. ¿Qué hubiese sido de ella si hubiese tenido la oportunidad de elegir su propio camino? La historia de Isabel es un recordatorio constante de que detrás de las grandes batallas y las decisiones políticas existen vidas individuales, con sueños, esperanzas y sufrimientos.
Su sacrificio, su silencio forzado, nos interpelan a la reflexión. No permitamos que su historia se pierda en el olvido, que sirva más bien como un faro que ilumine la lucha por la justicia y la defensa de los derechos de los más vulnerables, de aquellos que, como Isabel, son víctimas del poder. Espero que hayas aprendido algo nuevo sobre la vida de Isabel de Francia. Si te gustó el vídeo, dale a like y suscríbete para más historias. ¿Qué te pareció su destino? Déjalo en los comentarios.